Buenas tardes, mi nombre es Rafael Martín Moncayo. Vamos a realizar un video de cómo cargar un archivo de sonido .wav y poderlo graficar con MATLAB a través de la serie de Fourier. Entonces, en primer lugar, vamos a abrir el programa MATLAB. En este caso, yo tengo acá nuestro programa MATLAB versión 2013. Vamos a abrir nuestro archivo. Yo lo tengo acá en la carpeta que es acá voy a abrirlo desde MATLAB sobre el editor. Entonces nos ubicamos acá en la carpeta donde yo tengo grabado, que es documentos. Vamos a MATLAB y en la carpeta Martín Fourier vamos a abrir el archivo frecuencias.m. Le damos doble clic aquí y abrimos aquí en el editor, en el M-File. Entonces aquí tenemos el programa. Ahora vamos a correrlo paso a paso para indicar cómo funciona. En primer lugar, podemos ver que aquí hay dos partes. Otra cosa es que en nuestra misma carpeta, aquí tenemos nuestra carpeta documentos MATLAB, Martín Fourier, puede tener unos archivos que tengan la extensión .wav. Miremos acá, entonces podemos darnos cuenta que nuestro archivito tiene una extensión .wav. Entonces es importante que aparezca en la misma carpeta donde está el archivo de frecuencias.m, porque ese es el que le vamos a llamar desde MATLAB. Una forma es tomando aquí, voy a hacer esto un momento, voy a colocarle como comentarios la parte de acá, con control R, colocamos como comentarios todo esto. Y voy a decirle a esta primera parte que va a... es muy parecido, ¿no? En este caso, lo primero que vamos a utilizar es una variable de fs, que simplemente es una frecuencia de audio, pero aquí vamos a utilizar el comando wavRecord, que consiste en grabar un archivo de voz. Entonces podemos correrlo. Entonces en esta primera parte, vamos a decirle aquí, bueno, que corra este archivo. Decimos grabar y empezamos a correrlo. Entonces lo primero que hace es grabar la voz en este comando wavRecord. En este momento MATLAB está haciendo una grabación del archivo. Entonces lo primero que hace es grabar la voz en este comando wavRecord. En este momento MATLAB está... Bueno, entonces como observamos, grabamos el archivo con una frecuencia de muestreo que es 8 por 20.000. Vamos a tener una frecuencia de muestreo y lo vamos a grabar como una variable de tipo entero de 16 bits. Luego MATLAB lo que hace es, con este comando, reproducir ese archivo M. Entonces MATLAB ya genera nuestro archivo wavRecord M con esa frecuencia. Luego lo escribimos, o sea, lo grabamos en una carpeta de nuestro disco duro y simplemente lo graficamos. Entonces esa es una forma de capturar una señal de sonido con estos comandos. O la otra forma es simplemente tener grabado un archivo y poderlo leer, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación, y para eso entonces voy a colocar esto de acá como comentarios y vamos a activar nuestra parte final para ver cómo es que funciona desde un archivo que ya esté pregrabado. En este caso, este archivo que tiene este título, ¿no? hotseat.wav. Entonces simplemente voy a decirle aquí un punto de quiebre, voy a grabar aquí por esto y le vamos a decir correr, y simplemente vamos a decirle con el comando wavread que lea nuestro archivo .wav que estaba en la carpeta que yo les indiqué anteriormente, y vamos a mirar cómo lo captura. Voy a correr paso a paso. En este caso, miren, captura nuestro archivo .wav y lo vectoriza en la variable sonido, obtiene su frecuencia o la cantidad de datos que ha tenido la señal leída, y decimos que funcione también a 16 bits como lo hacíamos acá con la variable de entero de 16 bits. Generalmente este sonido aparece con dos columnas, entonces lo vamos a escribir únicamente con una columna. Entonces para eso vamos a entrar a este condicional. Si el archivo pues tiene dos columnas,
Entonces, miren, song es igual a 2, el tamaño del archivo tiene 2 columnas. Entonces vamos a crear una variable y que tenga un número de ceros igual a la cantidad de datos que tenga la variable sonido. Por ejemplo, en este caso tiene 425.958. Entonces vamos a crear un vector y de ceros de ese valor o de esa longitud de ese vector, pero con una sola fila, con una sola columna. Entonces entramos aquí en el condicional, posteriormente creamos nuestra variable y, miren, con 425.958 datos de ceros, donde vamos a colocar nuestros datos de la variable sonido. Entonces vamos a tomar y, que todos los valores de ahí sean reemplazados por el sonido, que lo vamos a multiplicar por 0,5, que es la mitad, más los valores que tiene el vector sonido en su segunda columna. Entonces, miren cómo se obtiene acá nuestra variable y igual a sonido, que está allí todos nuestros valores del sonido, pero tanto los de la primera como los de la segunda columna, que están sumados en ese caso, sumados los dos y divididos entre 2, ¿no? Que esta sería la multiplicación por 0.5. Entonces ahí ya está vectorizado nuestro archivo .wav. A este le vamos a hacer la transformada de Fourier para poderla graficar y poder graficar sus frecuencias fundamentales o las frecuencias que nosotros queramos. Entonces en este caso vamos a proceder a continuar corriendo el programa. Vamos a tomar el número de muestras que tiene nuestra variable y usando este comando de longitud o medir la longitud del vector y. En este caso pues son los mismos 425.000, entonces aparece acá. Vamos a crear una variable tiempo que va a ser nuestro eje X para hacer la gráfica con el inverso de la frecuencia. La frecuencia es 44.100 Hz. Entonces con este inverso vamos a tomar desde 1 hasta el número de muestras. Entonces, para que nos dé igual número de datos para X como para Y. En este caso podemos graficar el vector Y, que es el sonido, con el vector X, que sería el tiempo. Entonces aquí tenemos un vector T, que sería X, con todos los datos. Miren cómo salen estos vectores. Va un vector desde 0, variando desde 0.001, no se muestra aquí. Ahí podemos observar nuestro vector, como es la variación de cada uno de los datos en el tiempo. Entonces, posteriormente usamos el comando FFT, que lo que nos permite hacer es aplicar la transformada de Fourier a nuestra variable y, donde está nuestro sonido, y lo vamos a almacenar en una variable nueva que es YFT, o los datos de sonido con la transformada de Fourier. Hacemos una preparación para la graficación de estas variables. Podemos graficar la parte, el valor absoluto de la variable y, porque en este caso lo que hace la transformada de Fourier es generar una magnitud y un ángulo de fase, es decir, va a tener una cantidad de datos tanto reales como imaginarios. Entonces vamos a ver acá con F10, corremos aquí y aquí tenemos nuestros datos de la transformada de Fourier con sus datos tanto reales como imaginarios. Ahí está. Entonces para eso vamos a tomar únicamente la magnitud, que sería pues aplicar la ecuación de la raíz cuadrada, bueno, del x, y. Entonces sacamos aquí a través del valor absoluto solamente los valores positivos y obtenemos acá nuestra transformada de Fourier, pero únicamente con los valores de magnitud a través de este comando del valor absoluto. Entonces a esos valores únicamente voy a tomar las frecuencias que yo pues quiera. En este caso voy a tomar la mitad de los datos, la mitad del número de muestras. Entonces miren que voy a tomar los datos de la función de la serie de Fourier desde el número de la posición 1 del vector hasta aproximando por encima esta operación que nos da aquí, los 425.958 dividido entre 2. Este comando for simplemente es para aproximar por encima, mismo que el comando save, que sería para aproximar por debajo. Aquí usamos simplemente floor y listo. Entonces hacemos esa operación, aquí nos queda el valor de y,
pero ahora solamente tenemos los 212.979, que es básicamente la mitad de los datos que teníamos acá, los 425.000. Entonces tomamos unos datos de frecuencia también entre que sean equivalentes, la misma cantidad de datos en Y tiene que ser es igual a la cantidad en X. Entonces miremos acá, para eso tomamos simplemente la frecuencia de muestreo desde la posición 0 hasta el número de muestras dividido entre 2 menos 1. Este sería como los datos filtrados que los vamos a presentar en la gráfica. Entonces aquí simplemente decimos que abra una figura que grafique tanto la variable x, y en este caso, que sería el tiempo, y la señal normal de sonido. Entonces aquí ya debe estar graficada la señal de sonido.wav, que sería esta señal. Esta es como la canción o la grabación del sonido que nosotros hemos colocado acá en el programa. Esa de allí básicamente es este archivo jt.wav. Entonces ese es el que está graficado allí. Si queremos le colocamos un título en el eje X, en el eje Y. Bueno, miremos a ver acá qué apareció. Tiene que aparecer el mundo temporal, etcétera, ¿no? Bueno, entonces aquí está la gráfica. Posterior a ese podemos hacer una gráfica de las frecuencias fundamentales de la serie de Fourier. Entonces también hacemos el mismo proceso, sacamos una gráfica, le decimos que grafique la f, que sería la frecuencia de la serie de Fourier, versus la transformada de Fourier en las frecuencias fundamentales, que en este caso tomamos la mitad de los datos. Entonces le ponemos unos datos en X, unos límites, y acá nos presenta la gráfica de nuestros datos en transformada de Fourier. Aquí está entonces las frecuencias fundamentales, que serían principalmente estas que aparecen aquí, y las demás que empiezan como a reducirse hasta acá. Si graficáramos todas, pues acá ya serían unos datos menos útiles en la cantidad de datos que presenta el archivo .wav. Entonces eso es todo acerca de la graficación de una señal de sonido usando MATLAB. Entonces, para eso recordamos los comandos que utiliza MATLAB, que es WavRecord, WavPlay, la escritura, o simplemente vamos a tomar que es lectura de una señal .wav, y de ahí si simplemente ya es el tratamiento que se quiera hacer. Muchas gracias.